Gracias, Padre, por estos momentos que nos permite, Señor, en tu presencia. También, Señor, pedirte personalmente y por Víctor Hugo Milla, Señor, que en este momento se encuentra en un momento difícil de salud, Señor. Tu misericordia ha sido grande para con nosotros, grande, grandísima. Ni siquiera podríamos contarla, Señor. Ten misericordia también de mi hermano. Visítale, Señor, en el lugar donde se encuentra. Apacigua su dolor, dale solución a su problema, Señor. Padre, que su corazón sea alumbrado, Señor, por tu belleza, por tu rostro. Resplandezca, Señor, grandemente en su corazón, Señor. Padre, te ruego especialmente por esa vida, Señor, porque nos es muy querido. Señor, por favor, una petición. Tú que conoces, Señor. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, incluso los que están parados atrás. Muchas personas paradas me ponen nervioso. Amén. Así que pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Gracias. No se preocupen, no va a pasar nada afuera. Los autos quedan siempre estacionados. Le dije a mi padre, deja eso de lado. Si algo pasara, el Señor lo permite y bueno, así son las cosas. Con nosotros o sin nosotros las cosas se van a hacer porque el Señor las determina. Amén. Amén. Bueno. Quisiera que tuviesen la amabilidad de acompañarme al libro de Gálatas, en el capítulo 5 específicamente, habiendo estado tratando todo este tiempo acerca de estas corrientes que se dan en la iglesia, que no son de ahora, son de mucho tiempo, ya que esto que es referente al calvinismo y al arminianismo son cosas que se han venido realizando a través de los siglos. Amén. Bien, siempre recordando sin ningún temor que esas vidas sirvieron al Señor. No es alguien a quien criticar, muchas veces ni siquiera son culpables de aquellas cosas. Es lo que pasa con Moisés. Moisés es un mediador que recibió la ley, dice la Escritura, por medio de ángeles, y ese mediador medió en ese tiempo ante Dios por el pueblo. Que el pueblo haya caído en legalismo y en una, exacerbar su apego hasta llegar a algún punto de idolatría, porque amar más a alguien que amar al Señor Jesús sería idolatría, entonces ya no es culpa de Moisés, ¿cierto? Amén. Entonces, veamos lo que la Sagrada Escritura nos dice con respecto a esto de analizar desde tantas miradas el tema de lo que es la ley y la gracia, que es lo que tanto se habla acerca de si yo debo o no cumplir la ley y qué aspecto de la ley es el que está vigente, cuál no. ¿Está la ley vigente actualmente o estamos sencillamente bajo la gracia de Dios sin tener ninguna responsabilidad? Entonces, analizando eso claramente, la desviación se produce cuando nosotros usamos las cosas mal. Yo, por lo menos, al menos en lo que yo puedo observar, que el Señor me permite hasta los años que yo tengo hasta ahora, dicho sea de paso, me ha permitido observar menos desde este tiempo, obviamente porque no estoy tan ligado a la iglesia tradicional, no estoy en ninguna red como para estar observando y ni me congrego en otro lugar como para estar mirando. O sea, es como que en este tiempo como que pienso el Señor habrá usado el tiempo anterior para mostrarme todo y con eso debe ser todo, pienso yo, y debo tratar de recordar lo que viví para más o menos sacar una deducción de todo. Es lo que he estado pensando. Estuve en una iglesia que para mí, o consideré en algún momento la iglesia más madura de Chile, que era la iglesia del pastor David, ustedes saben. Y también llegué a una congregación más pequeñita en la que estuve aquí arriba en Valle Verde. Entonces, un contraste total entre una y otra, mucho contraste, pero era como estar en lo más
a lo más que podía alcanzar la sabiduría humana y a lo más que podía llegar la permisividad y muchas veces la ignorancia de la Sagrada Escritura. Entonces, eso más lo que yo había estado durante toda mi vida, desde la niñez. El Señor permitió que yo tuviese una edad suficiente para poder recordarlo. Producto de que, como ustedes saben, yo pertenezco a la segunda generación de esa congregación y esa segunda generación, yo soy uno de los grandes de esa generación. Porque a la verdad, por ejemplo, tienen aquí vidas como Ángel, que es de esa generación, pero yo le llevo casi 20 años. Y también de esa generación sería Matías. ¿Y cuántos años le llevo yo? Y así también a Daniel. Y entonces ustedes van viendo que quedé como entre medio de esa generación para poder, el Señor quiere que recuerde las cosas que yo vi en ese lugar. Entonces, como les digo, tengo más o menos ese espectro para poder yo ahora hacer análisis. Porque hoy en día solo lo que me conversan los hermanos a los que voy conociendo es a lo que me veo expuesto. Tengo la impresión de parte del Señor. Hay algo que suena, ¿no? Bueno, y tengo la impresión de parte del Señor que de ahí es desde donde debo extraer lo que necesito saber. A pesar de que hay una palabra que siempre me ha rondado mucho en el corazón que recibí de mi amado pastor Raúl, que él siempre dijo que nunca las tinieblas sacan las tinieblas. Es decir, criticar lo malo no hace que se vuelva bueno. El asunto es que la crítica es mala y el que está haciendo algo malo ya es malo. Aprendí que la necesidad era de al menos mostrar la verdad. Por eso quise, antes de cualquier cosa, criticar el calvinismo o el arminianismo, más bien mostrar lo que es la verdad. Amén. Pero dentro de todo esto sale esto de la gracia y lo que tiene que ver con la ley. Bien. El libro de Gálatas es un libro que hace alusión a un acontecimiento que es que los hermanos estaban recibiendo al Señor, pero en la iglesia se comenzó a dar un tema que había que cumplir la ley y entonces se genera todo un conflicto al cual Pablo comienza a instruir. Amén. Entonces él dice aquí en el capítulo 5 así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ven? ¿Por qué el yugo de la esclavitud? Ya lo podremos ver en otro lugar, pero dice, ese yugo de la esclavitud, aquí en el libro de los Hechos, lo va a manifestar en el capítulo 15, que es al menos lo que está aconteciendo en la iglesia que podemos ver aquí. Otro de los aspectos que noto, que todos los ejemplos necesarios para ver cualquier tipo de desviación están en la Sagrada Escritura, es decir, ya han acontecido. ¿Ya? Entonces, el capítulo 15 dice, para ver lo que Gálatas dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, aquí es donde se presenta que la salvación del Señor, que es por gracia, ellos le quieren añadir algunas cosas. Es decir, somos salvos por la gracia, somos libres, el Señor nos hizo libres, nos salvó, pero además de eso viene y le dice a la iglesia, no, pero usted tiene que hacer ciertas cosas. ¿Ya? Aquí será la circuncisión, para ello puede que en la iglesia moderna sean otras cosas. ¿Ya? Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen, y esto produjo una discusión y contienda no pequeña con ellos. Es decir, aquí se armó la de tole tole, por decirlo así. Así que está el concilio de Dorn, que hemos estado al menos conociendo de nombre, donde se expusieron los puntos que decía Calvino y que decía Herminio para ese tiempo. Pero también tenemos que eso ya había acontecido en este concilio. Aquí ya había habido un concilio. Entonces dice, se dispuso que
subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, venían, digamos, de su rama y ellos habían creído en el Señor Jesús, pero estaban en medio de ellos. Entonces dice que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay en cuanto a la salvación. Dios es rico en misericordia para con todos los hombres. Y entonces dice, purificando por la fe sus corazones. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Y ahí entonces aparece la palabra, el yugo de la esclavitud. Y dice, un yugo, y él dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es un yugo porque claramente es algo que no se puede cumplir. Entonces pasa de que yo necesito tener a la iglesia ya salva, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Piensen ustedes si la iglesia está, ¿cómo digo esto? Si la iglesia está dirigida por quien no sabe hacerlo. ¿Eso implica que yo lo sepa? No. Yo no creo que ningún hombre sepa cómo debe dirigirse la iglesia. Yo creo que nosotros podemos opinar como ellos están opinando, es necesario hacer esto. Y los otros defendiendo, los apóstoles defendiendo la postura, que es la gracia, por decirlo así. Entonces imagínense venir, recibir las vidas que el Señor ha salvado y ahí ahora qué. ¿Ahora qué hay que hacer? Nos dirigimos, nos cantamos, nos vamos para la casa, venimos, ¿qué hacemos? Entonces, no, mire, es necesario, ahora vamos a tener que organizarnos, si vamos a hacer esto, vamos a tener que hacer esto y esto, y nos forjamos una cantidad de reglas, ¿cierto? Por las cuales, en cierta manera, nos organizamos. Claramente eso es parte de no conocer o no saber para lo que el Señor salvó a la iglesia. Pero si no sabe, no puede enseñar, porque nadie, nosotros podríamos culpar a alguien de esto, no podemos culpar a nadie, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. La Escritura dice que Pablo dice, yo a sí mismo les voy a dar lo que a sí mismo recibí. Entonces, claramente en lo que se ha caído porque no lo ha recibido, no lo ha entendido. Y el problema de esto viene de un punto bien importante que tiene que ver con algo que, denme un segundo para terminar aquí y lo vamos a ir a ver. Dice, un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y ahí presentan entonces la versión de los fariseos que estaban ahí entre medio y la versión de los apóstoles. Y ahí están las dos contrastadas. Es lo que está generando esta discusión. ¿Se entiende? Ya. A lo mismo que Calvino y Irvino. O sea, es tomar la Escritura desde una parte y Calvino dice que no había estado salvando a la iglesia o había estado reformando de cosas que venía del catolicismo
y muy buenas para la iglesia, obviamente, pero se quedan ciertas cosas. Y después aparece Herminio y dice, no estoy de acuerdo con estas cosas por otra parte de la Escritura. Entonces, viene y dice aquí la Sagrada Escritura, primeramente en el libro de Isaías. Vamos a tratar esto al menos en 3 puntos principales. El primer punto que vamos a ver tiene que ver con esto en Isaías en el capítulo 28. Ok. Es indiscutible, hermanos, es indiscutible que cualquier vida que se salve, que venga al Señor Jesús, se va a enfrentar a un grupo llamado iglesia, lo cual somos nosotros. ¿Cierto? Si alguien se convierte, va a querer estar entre nosotros. Ya, ¿cierto? Obvio, esto es lo que hay que entender de parte de las cosas. No, la persona que viene de afuera no entiende, no sabe nada con respecto al Señor, nada. No entiende con respecto al culto. Si canta, lo hace por agradecimiento. Si canta, le gustan los cánticos. Puede cantar porque le gustan, pero también está muy agradecido. Muchas vidas que vienen genuinamente, a las que nosotros llamamos, vienen con el primer amor, ¿cierto? Y esa persona quiere servir y quiere barrer y quiere estar en todos los cultos y en todas las reuniones, ¿cierto? Bien, pero esa vida viene con sus cosas, porque viene de afuera. Así que obviamente viene su vida impregnada de cosas que no sabe, muchas veces por conciencia sabe que son malas, pero ni siquiera está enfrentado si son malas o no. Entonces se le aparece algo que es para él y que fue para nosotros algo bastante importante: la ley. Es la ley la que de alguna manera nos centra, ¿cierto? Entonces deberíamos decir gracias a Dios por ella. Gracias a Dios porque al menos cuando llegamos a la congregación, que no fue mi caso, la ley era algo importante, ¿cierto? Entonces, que la Escritura da testimonio que dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Es decir, si alguien conociese la ley, podría al menos extraer hartas cosas que la iglesia hacía, al menos en el tiempo en el que yo estaba, que continuaron, porque como les comento, yo seguí en otras congregaciones y observando exactamente lo mismo. Y los que vendrán de otras congregaciones me contarán a mí que se veía exactamente lo mismo, ¿cierto? Si yo no conozco la Escritura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí antes de leer aquí en el capítulo 28, permítanmelo, para poder expresar bien lo que yo les quiero decir. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, dice el capítulo 22, verso 13, dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que dan que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Lo cual implica que la virginidad aquí en la ley es algo importante, ¿cierto? Bien, al parecer hoy en día no. Y eso dentro de la iglesia. No me digan que no, porque yo lo escuché. Yo escuché a madres de la iglesia decir que compraban preservativos a sus hijos para que lo importante era no dejar embarazar a las niñas. Imagínense. Ese consejo venía del mundo. Al menos iba a hacer algo, pero no vaya a dejar embarazar a nadie. Eso yo lo escuché en la iglesia. Madres que enseñaban a sus hijos a hacer eso. Claramente es una vida que está en la iglesia, pero aún ni siquiera la ley le apoya para ayudar a saber distinguir lo que es bueno o malo. Entonces dice el verso 15, entonces el padre de la joven y su madre
tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Es decir, el papá y la mamá están completamente conscientes de la virginidad de su hijo. Eso me implica a mí que la hija está bajo el control de los padres. ¿Cierto? Por lo menos lo que yo veo. No es una niña que... no sé cómo se podrá entender esa expresión. Bien, dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Yo se la di, dice el varón. Y aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo van a castigar por hacer eso. Ya. Pero bueno, miren el caso aquí. Dice el versículo 28 del capítulo 22, para ir al grano. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen, porque ahora ya entendemos que la palabra es importante, que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, porque obviamente lo hacen para callado. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no las podrá despedir en todos sus días. O sea que, primero, debe saber que si alguien hizo eso y tomó a la mujer antes de casarse con ella, no la puede despedir por ningún motivo. No hay motivo. No, es que ella hizo esto, ahora lo siento, usted hizo eso, en pocas palabras, aguante. Porque ahora ella, y perdonen, pero ahora eso va a ser su castigo. Lo dice claramente, ¿cierto? Sin embargo, yo he escuchado en muchas vidas decir, por ejemplo, que no es necesario que se casen. Escuché incluso de algún pastor amigo por ahí y decir que no tenían que casarse porque el pecado no une. Como diciendo, cometieron ese pecado y no tienen que unirse porque el pecado nunca ha unido. Perdón, lo que une no es el pecado, lo que une es la palabra y el mandamiento de Dios. Aquí dice que lo tienen que hacer, entonces el que habla eso no conoce la ley. Eso es lo que quiero decirles, que la ley es buena en medio de nosotros porque empieza a estabilizar las cosas que nosotros no sabemos si son correctas o no. Y si no tenemos a alguien que la enseñe, porque no la conoce. ¿Y por qué no la conoce? Porque no la lee. Yo siempre les he dicho, el pastor Raúl, ¿por dónde hay que comenzar a leer la Biblia? ¿Por qué, decía hermano, usted comienza a leer los libros de la mitad? Decía él. Para poder conocer estas cosas. ¿Cierto? Porque no se puede. Es más, miren lo que dice el versículo 21. Dice que verso 20, más si resultare, espérese. Dice el verso 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Cuál es la vileza que hizo en Israel? Fornicando en casa de su padre. Es decir, que cometía o estaba haciendo con su, teniendo intimidad la pareja, mientras la señorita está en la casa de su papá. Él está pasando a llevar a su padre. ¿No les parece grave? Pero ¿y cómo lo puedo saber yo si no lo leí? Entonces, yo tengo que partir diciendo que es muy importante conocer la ley para actuar de manera justa. Entonces, hermano, bueno, y entonces, ¿qué en realidad es lo que... ¿Qué tiene de malo la ley? No, la ley no tiene nada de malo. Hay que entender eso. No es que la ley fue, la ley, como dijo alguien por ahí, en las santas,
La ley está podrida, dijo un muchacho. El antiguo pacto está podrido. ¿Saben que podrirse significa que algo se echó a perder, cierto? Se pudrió. ¿Y saben ustedes que la palabra de Dios nunca va a pasar? Porque está escrito. La ley de Jehová es perfecta. Y la palabra dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El Señor no habló nada en la Escritura que se pudiese podrir. Qué lamentable, ¿cierto? Porque ese muchacho dijo eso. ¿Por qué? Porque otra vez no pasan a llevar ciertos principios fundamentales del Señor. De 20 años arriba tiene que ser. Y haber conocido. Entonces, no, este tiene carisma, mueve las masas, es alegre, saltón. Entonces, a eso colocamos de líder de jóvenes. No ha leído nunca la Biblia, pero por lo menos mueve las masas. Es carismático. Y con esas palabras destruye todo. Entonces, quiero que vean el beneficio que tiene la Sagrada Escritura. De conocerla, por lo menos esas cosas, porque nos enderezan. Miren, a ver si hay una que me gusta aquí, a ver si la encuentro. Capítulo 14 debería estar, de Deuteronomio. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Ya, dice. Capítulo 15, versículo 13. Miren qué importante. Verso 12, capítulo 15, verso 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Vean. Y cuando lo despidieres libre, miren, noten, ¿qué es lo que acontece en los trabajos? En el trabajo acontece lo siguiente. Si la persona falta un día lunes, o es mal trabajador, o hay esto, y no llega, falta 2 días a la semana, vive enfermo, vive pidiendo licencia, es sindicalista, todas esas cosas, el jefe se ve en la obligación de echarlo, ¿cierto? Y le tiene que indemnizar, ¿cierto? Lo tiene que indemnizar con dinero, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando la persona va al trabajo y le dice el jefe, por fuerza mayor voy a tener que irme del trabajo? ¿Le paga? No, porque la ley dice que si tú te despiden, te vas voluntariamente, no mereces indemnización. ¿No les parece un poco injusto, más o menos al sentido común, decirle voy a dar indemnización al empleado malo y al bueno no? Sin embargo, la ley del Señor dice, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová tuviere. ¿Ven? O sea, la ley habla del finiquito. Sí. ¿No les parece que si alguien pudiese conocer esas cosas, podría ser un mejor jefe? Entonces, ¿cómo podría estar podrido eso? Me parece que es completamente justo. ¿Cierto? Véanlo. Y así podríamos sacar muchos ejemplos. Hay uno que me gusta, pero no lo he podido encontrar en esta Biblia porque está en la otra más viejita. Pero siempre me ha gustado leérselo al hermano que está a cargo de la tesorería. Bueno, el capítulo 24, otro ejemplo, y espero que les pueda servir. Otro consejo, bueno, el que les comentaba, dice, por si acaso, capítulo 24, versículo 15, en su día le darás su jornal.
¿Ya? ¿Qué dice el verso 14? No oprimirás al pobre y menesteroso, ya sea de tu hermano o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues él es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Ven? O sea que a alguien le podría ser pecado no pagarle a su empleado. Entonces el Señor está diciendo, no, si tú a alguien te hizo un trabajo, págale. En su día. En el día que corresponde. ¿Se dan cuenta? ¿Será bueno? ¿Será justo? Entonces, como para decir eso no está podrido. Vamos a ver que en realidad, hermano, entonces usted me está diciendo que la ley es buena. Por eso le dice, ¿qué es lo que dice? Vénganse aquí, todavía voy a volver al 24 porque quiero que vean algo especial. En Timoteo, si no mal recuerdo. Primera de Timoteo. Ya, bueno, dice el capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio. Porque el mandamiento es para Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, y el mandamiento es para nuestras vidas, no es malo. Entonces dice, nací y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué vana palabrería? Ya lo van a ver. Porque la ley se vuelve vana cuando yo la enseño pero no la hago. Entonces dice, queriendo ser doctores de la ley, ¿ven? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos, eso es un pero, esto es, hay vida que están haciendo de la ley, primero no la entienden, no la comprenden y con la ley esclavizan. Entonces dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa. La ley es buena. Si usted me dice a mí, vamos a tener que juzgar situaciones, ¿con qué las va a juzgar? Si no conoce la ley. Es como alguien dice, en toda la Sagrada Escritura está escrito, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo voy a guardar algo que no me sé? Ayer le pregunté a los jóvenes, ¿me podrían decir cuál es el camino que tienen que recorrer? Porque ellos querían saber, bueno, fuera de querer saber por qué a Job le pasó lo que le pasó, querían saber el bautismo de fuego. Y la pregunta es, ¿sabrían lo que era el bautismo en agua? ¿Como para saltarse al fuego? Porque a veces la palabra es como una expectación. Quiero saber esto. Quiero saber qué pasa en el Apocalipsis. Pero las cosas no son así, pues funcionan en orden. Entonces el Señor dice en el capítulo 5 las cosas A, B, C. A, B, C, D. A, arrepentimiento. Confesión de pecado. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Si alguien tuvo fe y se arrepintió, ¿cierto? Confesó sus pecados, lo siguiente es que comience a mostrar frutos verdaderos de que es hijo de Dios. No solo que diga, no, si cambié, pero continúa siendo la misma persona. Ese es el orden. Luego de eso, viene después de mí, porque la misión de Juan el Bautista tenía una misión. Viene después de mí uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Es como el siguiente paso. Es decir, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? ¿A bautizar en fuego? No. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A lavar en agua. Entonces les dice ahora, bueno, Él les habla del bautismo en fuego, pero para ese momento
No, le dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, el cual no había él sucedido. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Porque obviamente ya se acercaba el momento. ¿Cierto? Pero entonces la obra que él estaba haciendo era el lavamiento de las vidas. Es decir, entonces yo tengo que venir y decir al Señor, antes de querer cualquier cosa, antes de querer el bautismo fuego, yo necesito decir, ya, ¿para qué es el bautismo fuego? Tendrá su propósito. Pero antes yo estoy limpio. Porque en toda la Sagrada Escritura, tanto en Isaías como dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Si vuestros vestidos. Entonces, ¿con qué se lava la ropa? Con agua. No la puede lavar con fuego. Fíjense que era importante para el culto, para lo que se ofrece al Señor. Era importante para lo que se ofrece al Señor el estar limpio. Entonces, pero después dice, quitaré las escorias. Está hablando de otro paso. ¿Por qué quieres saber un paso más adelante del que necesito saber? Porque a veces los temas saben un aspecto. Entonces yo les digo, ¿conocen el camino que hay que recorrer? Bueno, ese era el camino. Arrepentimiento y creed. Los primeros fundamentos de la doctrina de Cristo. Luego vendrá doctrina de bautismo. Entonces, noten que yo quiero seguir un camino, pero no sé el camino. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a, qué sé yo, quiere ir a algún mall, alguna cosa, necesita saber qué micro tiene que tomar, cuál calle es la que va a bajarse y cuánto tendrá que caminar. Tiene que tener claro eso. De lo contrario le van a preguntar, ¿a dónde va? ¿A dar una vuelta? ¿A dónde? ¿A dar una vuelta? ¿A dónde? ¿A dar una vuelta? Y para dar una vuelta uno puede tomar el tren y se va, no se va a dar una vuelta. Pero no sabe dónde va. Si va a Limache, si va a bajar en Quilpué, si en La Plaza, si en Villa Alemana, no. Va a dar una vuelta. Algún mall chino debe ir por ahí. ¿Cierto? Pero no es diferente salir con una dirección. Bueno, eso es lo que yo le decía. Aprendan a conocer el camino, aprendan a saber cuáles son los pasos que vienen. Esto no se trata de saber información y tener mucha información. No, es cuánto de esa información que yo tengo yo hago, yo vivo. Porque si no, no tengo testimonio de las cosas. Entonces, una de las cosas aquí en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, dice aquí, capítulo 24, verso 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará y la despedirá. ¿Ven? Ahí lo tienen. ¿Eso es un mandamiento de Dios? ¿El divorcio es de Dios? Sí. Pero no se acuerdan ustedes que se escuchaba decir antiguamente, que no se podía separar por ninguna causa. Bueno, pero esto es una ley. ¿El Señor la abrogó? No. Cuando le preguntaron en el capítulo 19 del libro de Mateo, él dijo que él no podía divorciarse, ¿cierto? No podía repudiarla por cualquier causa, ¿cierto? Salvo por causa de algo indecente. ¿O no? Pero es lo mismo. ¿O no? Entonces quiere decir que el Señor abolió la ley o la usó para decirle a las personas si te puedes divorciar. Sí. Entonces, ¿esto es una ley de divorcio? Sí, es una ley de divorcio. Fíjense cómo entonces alguien quiere y mantenía los matrimonios unidos, una mujer creyente con un varón que la engañaba, era alcohólico, pegaba, mal padre, mal ejemplo, y él le decía, no, tienes que quedarte con este varón porque Dios no te puede separar. Obligando a la esposa o el esposo a cometer actos indecentes en el medio del matrimonio, lo que se denominaría como fornicación, como adulterio.
y tenerlo que soportar porque el pastor había dicho que no se puede separar, pero perdón, no está cumpliendo la ley. ¿Y por qué no la está cumpliendo? Porque no la conoce. No la conoce. Entonces ahí tienen ejemplos de cómo la ley nos ayuda en muchas cosas que nosotros podemos saber. De hecho, Pablo cuando testifica en el libro de Corintios, en el capítulo 7, obviamente está testificando acerca de las cosas que están aconteciendo en los matrimonios. Y de aquellos que son incluso casados con vidas que no son creyentes. El cómo debe ser el comportar de la no creyente y en el caso la creyente y en el caso del creyente y la no creyente, cómo deben comportarse, cómo deben ser esas vidas. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que la iglesia, por no conocer la ley y por no conocer lo que el Señor quería, en medio de la iglesia entonces usted encontraba todo este tipo de cosas. Hermanas que lo enseñaban como si fuese lo mejor. Parece que es Isabel. Noten. Y el Señor está diciendo que eso es indecente, que hay indecencia en el matrimonio. Entonces, ahí es donde nosotros por no conocer las cosas, por no conocer la ley, tampoco conocemos, no sabemos. Ignoramos. Eso es lo que le pasó en el caso de, fíjense aquí en 1 Corintios, ni siquiera he entrado al tema, eso es lo más interesante de todo. 1 Corintios, capítulo 5. Pablo se encuentra aquí en medio de la gracia. Aquí él está hablando de la gracia, una iglesia gentil, Corinto. Y él viene y dice, capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Ven? Pero ¿qué pasa si yo no sé lo que es la fornicación? O si la fornicación se hizo normal dentro de la iglesia. Pero aquí dice que se encontró eso. ¿Y qué pensaban que era eso? Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice. Y dice, tanto que alguno tiene la mujer, así, tanto. O sea, hay tales fornicaciones y hay otra que dice aquí, tanto que alguno. O sea, hay tanta fornicación en la iglesia, dice, tanto que hay alguno que tiene la mujer de su padre. O sea, se atreve a hacer eso. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. La ley, hermano, mi esposa siempre me reclama, me dice, ya para de hablar de ese tiempo. Es que no me queda de otra. Es el ejemplo que yo tengo. Pero estando en este estado, se pasean como grandes. Como grandes, hermano. Yo lo recuerdo. Con carpeta, se sentaron. La corbatita. Se rendían pleitesía. Así de envanecido. ¿Y de fornicación? Yo lo vi. Y dice, ¿no deberéis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso es lo que debería haber pasado, ¿no? ¿No deberíamos haberlo sacado? O dice que idolatrado, o haberlo considerado, o andar detrás de él como si fueran los discípulos atrás del maestro. Andaban así, el maestro para allá y allá, que le dio una mano, otro caminaba, otro atrás. Ay. Analiza.
Analícenlo. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo hizo? Si no estaba ni presente. Miren el Levítico 16. Levítico 16. No, me equivoqué. Eso, a ver. El 18. Levítico 18. ¿Ya? Dice capítulo 18, verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, ¿ven? No es tu madre. ¿Entienden? Ya. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de su padre. Era una concubina. ¿Ya? Así que olvídense todas aquellas que se bañan con los niños chicos desnudas. Porque no se puede hacer. Eso no se hace. Bañarse con los hijos. Las playas nudistas, todas esas cuestiones no son del Señor. El hijo no puede ver la desnudez de su madre. No, tengo frío, mamita, me acuesto contigo. No. Eso es una pieza privada. Y se va a venir a acostar, bueno, vístase, colóquese un pijama de esos que usa ustedes, ¿saben quién? De oso, de tigre, con cierre. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿por qué? La sentencia, capítulo 18, versículo así, versículo 26. 18, versículo 26. Guardad pues vosotros todo esto, verán que es, no te llegarás a la mujer en el verso 19 para descubrir su DNA mientras esté en su impureza menstrual. ¿Ven? Ahí ustedes van viendo y aprendiendo que hay cosas que no se deben hacer, son fornicación. Y cuando la mujer está en su periodo menstrual, tiene que estar separada de su esposo. Al menos si no tiene más piezas en la casa, porque puede pasar, cómprese una cama un poco más grande para que quede más lejos para allá. Porque son cosas que uno debe aprender, ¿ven? Y son cosas que antiguamente se enseñaban, las madres le enseñaban a las hijas. Entonces, vean esto, ya. Dice la Escritura, por ejemplo, el verso capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como con mujer. Es para que nadie diga, oiga, no, pero ahora está podrido el pacto. Entonces ahora que se case el hombre con el hombre. Si está podrida la ley, pues no sirve. ¿Usted cree que no? Bueno, dice el verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres en aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, ¿ven? ¿Cómo vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros? Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones que aparecen en el capítulo, la persona que las hiciere será. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Que Pablo qué hizo? ¿Qué había que hacer con él? ¿De dónde sacó la ley?
y está bajo la gracia. Pero ¿de dónde sacó el juicio? Para que ustedes vean que efectivamente la ley no es que esté de lado, no, hermano, no está de lado. La ley es buena, la ley ordena. Entonces, bueno, y dice aquí, que ya lo había leído aquí en el 1 Corintios capítulo 5, ¿ya? Y el capítulo 6 efectivamente dice, ¿os alguno de vosotros? Todo ese. Entonces dice, capítulo 6, verso 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ven? Ya. No, es que hermano, la Escritura dice, no juzguéis a nadie, ¿cierto? Que no hay que juzgar a nadie. Y así, pero que el Señor eso lo está diciendo en el Sermón del Monte. Entonces, somos niños, ya de verdad no somos capaces ya con una estatura de ver que hay cosas que están mal y que hay que cambiarlas. O alguien viene y nos dice, no, es que no hay que juzgar a nadie. Y usted, bueno, entonces que siga pecando. ¿Cierto? Oigan, hermano, ¿se dan cuenta de que las cosas están en un orden? Eso es lo que les quería decir. ¿Se dan cuenta que las cosas están en un orden? Eso está en el Sermón del Monte. Eso está a vidas que no han sido limpias. Son vidas las que están recién siendo tratadas. Aquí Pablo está hablando de madurez. Miren, dice, ¿o no sabéis, verso 2, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ¿de verdad te encontráis indigno después de todo este tiempo y conociendo la Escritura te encuentras indigno de juzgar estas cosas chiquititas en la iglesia? La solución es no, yo no juzgo a nadie. Que lo sigan haciendo nomás. ¿No saben que este pecado, dice el capítulo 5, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús? O sea, oye, póngalo en disciplina, échenlo para afuera, a ver si se sana. Y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, ustedes no se dan cuenta que si uno está pecando, nos afecta a todo. O sea, no son capaces de darse cuenta con toda su jactancia y todo esto, que cualquiera que esté en pecado está afectando a toda la iglesia. No se da cuenta que si está en pecado y se sube al púlpito a enseñar la palabra, y si él mismo está en pecado, el Señor ni siquiera lo escucha. Nadie es capaz de decir eso. Si él ni siquiera siente vergüenza, ¿qué pensará? No, estoy bajo la gracia. Dice aquí, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo fue sacrificado sin pecado. Así que lo que nos queda a nosotros es limpiado, límpiate. Y dice, así que celebremos la fiesta, ¿sí? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Así debe ser la iglesia. La iglesia tiene que ser limpia, por eso que Pablo le empieza a hablar aquí que necesitan a Cristo y a este crucificado. Necesita ver un crecimiento porque la iglesia no puede estar en ese estado. Es más, miren, sigamos. Yo ya parece que me fui por otro lado. Porque en realidad a veces hay que ordenar ciertos detalles. Miren aquí en el capítulo 6, dice, donde habíamos quedado. Dice, verso 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, ¿están los niños para juzgar? Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, ¿qué cosa? Ni aún uno.
Entonces, la que está implicando que quién va a juzgar? ¿Quién? ¿Quién? Un maduro, un sabio, ¿cierto? Pero un maduro, ¿quién? ¿Persona adulta? Miren, retrocedamos en el tiempo unos miles de años a Deuteronomio. En el capítulo 4 específicamente. Dice, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Eso es no adulterar lo que el Señor manda. ¿Ya? No venir y ponerle de mi cosecha para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Ya. Dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con el motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios y de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Porque la palabra seguiste aquí es fe. ¿Sabían que la palabra fe es unión? Por eso que la palabra aquí a los que tienen la Biblia que tengo yo, dice una letrita B y en la B dice, es decir, os unisteis. Porque la fe, ¿se acuerdan que yo les decía, el matrimonio es por fe? Porque la unión, pues si la fe es unión. ¿Y qué? Pero hermano, a ver, explíqueme eso, ¿cómo yo tengo que creer que ella es mi esposa? No. La fe es el oír la palabra de Dios. Es que Dios dice, esta es tu esposa, y tú decís, ok, Señor. Le creíste a lo que Él dijo. ¿Entienden? Porque así dice la Escritura, que la trajo al varón. Él no la eligió, se la trajo. Y cuando la miró, como que dijo esto, si Dios la trae, es mi mujer. Eso se llama fe. ¿Entienden, cierto? No, esa es la manera. Por eso yo le dije a cierto varón, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Entonces anda y díselo. Mientras no estés seguro, no, porque la inseguridad no es de Dios. La fe es certeza. Dios lo dijo, ya, ella es. Ok, ella es. Disculpe, pudiese ser que no fuera de su gusto físico. Porque por fe andamos, no por... ¿Ven? Entonces si yo digo, no, porque no... A mis ojos no está muy agraciadito. Entonces la niña está ahí, no es muy agraciadito, es medio dejadito. ¿Cierto? No, pero el Señor le dijo ese. Tenga cuidado que el Señor les dijo, este es. Y ellos lo menospreciaron porque era hijo del carpintero. Porque no cumplía sus expectativas. Bueno, hay veces que uno tiene la autoestima tan alta que la persona que está mirando no cumple sus expectativas. Tienen que tener cuidado las señoritas principalmente. Porque siempre lo he visto más en las señoritas que en los varones. Las señoritas son muy quejosas. No, a mí no me gusta. No, es que tiene esto, no, es que tiene esto otro, y que se queja de todo. No, es que tiene que ser así, que tiene que ser así, que tiene que ser así, que tal así. No, los príncipes azules no existen. Existen en Disney nomás. Es lo que yo siempre le decía, ustedes saben a quién y no lo voy a nombrar porque incluso si lo estuviera escuchando ella sabría que es ella. Es la Sulamita. Yo tenía una Sulamita cercana, la quería mucho, la quiero todavía mucho. Y esa Sulamita le decía yo, ¿cuándo vas a encontrar? Si tú eres morena soy, pero codiciable. Morena soy, pero codiciable. Una autoestima demasiado arriba. Como que todos los demás son todos... No, ninguno me alcanza a mí al nivel que tengo yo de hermosura o de intelecto, qué sé yo. Mucha estima, ¿cierto? Pero la fe es unión.
Entonces te uniste al Señor, le creíste. Él dijo, por allá vamos, para allá vamos, ¿cierto? Eso es la fe. ¿Saben qué hizo? ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb? Fueron fieles en pos de Jehová. Así dice la Escritura. Esa fue la única diferencia que tuvieron. Bueno, y dice así, capítulo 4, versículo 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, otra vez, la ley y el testimonio. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra. Cuando entonces Pablo está diciendo, ¿hay algún sabio aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Alguien que sabe la Sagrada Escritura no le agrega ni le disminuye. Es así como puede juzgar. ¿Cierto? Entonces dice, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Se acuerdan? Inteligencia. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Pero también pidió sabiduría para oír juicio. Y eso Dios pidió inteligencia. Dios le dio inteligencia para poder juzgar entre una cosa y otra. Porque no, ¿cómo va a reinar? ¿Cómo va a dirigir la iglesia si no conoce, si no tiene la espada? ¿Con qué reinaba Salomón? A un ser chico, con la espada. Traiga la espada. Pártala al niño. Es la espada la que discierne las intenciones del corazón. Entonces, bueno, continúo para terminar, dice, los cuales oirán todos estos estatutos a los ojos de los pueblos. Dice que esa es la inteligencia ante los ojos de los... ¿Ven? Los cuales, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Ven? ¿Será necesario conocer la Escritura, hermano? Es muy necesario, obviamente. ¿Es necesario estarla constantemente leyendo? Sí, hermano, es necesario. Para poder uno tener un cierto entendimiento. Bueno, volvamos al libro de 1 Corintios. Qué triste que los que nos enseñaban la Escritura no la conocieran. Qué triste, ¿no es cierto? Que conocieran solo la parte que les convenía a ellos. Qué triste. Bueno, dice, no hay, el verso 5, capítulo 6, verso 5, no hay ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, ¿ven? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos más encima. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda juzgar. Entonces están pasando cosas que... Ya. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Cierto? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que aquí, otra vez, ser lavado, ser santificado, eso es por la palabra. Eso es lo que el Señor dijo que le iba a hacer a la esposa. ¿Cierto? Justificado. ¿Pero dónde estoy justificado? En el nombre del Señor. ¿Cierto?
Ya, aquí es como digo yo, fui justificado en el nombre del Señor Jesucristo como si fuese un nombre. No, lo que está diciendo ahí, que yo soy justificado cuando estoy en el nombre de Él. ¿Entienden? Cuando estoy en su naturaleza. Qué triste que no se entienda eso. No sé qué hora es otra vez. Qué triste que eso no se entienda, que esto sea un nombre. Como, yo en el nombre, ok, todo arreglado. Mire, aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 17, dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo tomo yo eso? Yo voy, almuerzo, desayuno, hago algo, voy a jugar a la pelota. Entonces, antes de jugar a la pelota, yo todo eso, hacer algo de palabra de 8, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo reúno a los que van a jugar a la pelota y oro al Señor Jesús para que nadie se quiebre. Y parece que para que las patas no les duelan. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo lo que hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando usted ha visto en las oraciones, ¿cierto? En la oración dice, Señor, bendice todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? Pero lo que está diciendo aquí, que es esto que dice aquí, esto que está aquí no está hablando de oraciones. Aquí no está hablando de una frazadita que le echa uno a una actividad que hizo. No está hablando de eso. Aquí está hablando de, miren, capítulo 2, verso 20. Si habéis pues muerto con Cristo, ¿lo ven? ¿Cierto? Ya, eso viene del capítulo 2 y en el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ven? Lo echaron el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo lo echaron? Dice, en la circuncisión de Cristo. Es que, hermano, bueno, yo entiendo que sea así difícil. Miren, Deuteronomio, capítulo 30. ¿Ya? Atención, miren. Dice, harta atención en esto, porque yo eso es lo que encuentro que es lo que ha producido gran confusión en la iglesia, que con respecto a lo que es la gracia y la necesidad de si tenemos que no cumplir la ley. Bueno, ven aquí. Capítulo 30 dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, ¿ves? Porque el arrepentimiento va acompañado de una conversión, el arrepentimiento va acompañado de un cambio de vida. Yo no me puedo arrepentir y seguir siendo igual. Hay una conversión, la persona tiene una conversión, tiene una manera, un cambio de vida. Entonces dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cierto? Y uno dice, ya, ahora ya con el tiempo podemos decir, oye, no se puede hacer esto.
Porque sí lo intentaron hacer, pues no quiere decir que oyeron la voz y lo trataron, pero no se puede. Entonces dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde los hubiera esparcido Jehová tu Dios, es decir, aquellos que estamos en medio de las naciones, que venimos al Señor. Y dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas en Chile, que hay debajo del cielo, ¿cierto? Porque Chile no hay nada más para abajo. ¿Cierto? Ok. Entonces dice, bueno, al menos salimos en la Biblia. Y dice, y de allí recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y entonces dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ahí está el asunto. No la circuncisión que ellos querían hacer con las personas. Esa circuncisión del prepucio era solamente una figura de la circuncisión de Dios o la de Cristo que está dicha allá. Entonces dice, y el corazón de tu descendencia, no dice descendencias, porque es la circuncisión de Cristo. No dice que va a circuncidar a todas las personas. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ahí está la clave, ¿ven? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo cumplir si yo no puedo amar a Dios con todo el corazón? Si puedo, si tengo la circuncisión de Dios. Dice, y con toda tu alma, ¿a fin de qué? Y dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Ven? Eso es lo que dijo él, eso es lo que prometió. Ahora vuelvo al libro de Colosenses. Entonces dice, en la circuncisión de Cristo, ya, ¿y cuál fue esa? Punto y coma, ¿cierto? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuesteis también resucitados con Él. Entonces empieza a hablar otra vez de lo que Él ha venido hablando en el libro romano, ¿cierto? Hablando del bautismo. Pero ahora está hablando el simbolismo genuino del bautismo. No que el del agua no sea genuino, pero es la sombra del verdadero bautismo, que es el que echa el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces dice, pongan atención, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ya? Bueno, dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, porque la circuncisión es la de Él, ¿cierto? Bien. Capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, porque esa es la circuncisión que está hablando ahí arriba, muertos y resucitados, ¿cierto? Dice, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza, fornicación. Otra vez, ¿ven? Ya habéis sido lavados. ¿Se acuerdan que decía eso en 1 Corintios? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Qué es lo que dice? Anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Romanos cuando yo resucito con Cristo? Ando en vida nueva. Está hablando del andar del creyente, ¿ven? La conversión. ¿Hasta dónde caminaba? ¿Y hasta dónde camina ahora? Ya, de eso está hablando. Entonces dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ¿ven? No puede haber en un creyente la mentira. No existe la mentira blanca, por si acaso. Y dice, habiendo despojado del viejo hombre, dice, y ahora dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que se dé a conocer, hasta que nazca, conocimiento pleno, hasta que nazca. Y cuando nazca, dice que en eso, que es la salvación de la que hablaba por gracia, cuando leímos en el capítulo 15, ya no hay griego ni judío, porque el Señor, por medio de su gracia, hizo eso para con todos. Pablo testificó y dijo, ustedes ya saben que lo hizo con los gentiles también, dándoles el Espíritu Santo. ¿Por qué es para todos? Porque no hay acepción de persona. Entonces dice, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos es el circuncidado, por decirlo así. Circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia. Él es el circuncidado. ¿Y dónde está? Sino que Cristo es el todo. ¿Y dónde está? Está en todo. Así que Él circuncidará Jehová tu corazón y el de tu descendencia, los que vienen de Él. Cristo y Él. ¿Por qué? Porque Cristo padeció y ahora nosotros somos llamados a identificarnos con Él. Entonces aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo que ustedes están viendo aquí son lo que supuestamente uno resucita. Los frutos, el fruto del Espíritu. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Díganme, ¿en qué parte está hablando de orar cuando van a jugar a la pelota o a hacer eso? O de orar por los alimentos. Está hablando de una nueva naturaleza, está hablando de un vestir, de una imagen que el Señor está formando en nosotros. Esa imagen dice, en la paz del Dios gobierne en vuestros corazones, a que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo. ¿Dónde nos bautizó el Señor? En Cristo. Y sed agradecidos de esa tremenda obra que el Señor está haciendo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y Cristo está en nosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda. ¿A qué se va a reunir? ¿A qué se va a juntar? ¿Qué es lo que va a hablar? Si es lo que está en su corazón, eso es lo que tiene. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos, porque está vestido de Cristo, tiene otra imagen. Y todo lo que hacéis, y capítulo 17, verso, y todo lo que hacéis, sea de palabra, que es lo que es de palabra, enseñándoos y exhortando, eso es de palabra. Y de hecho, ¿qué es lo que es de hecho? Perdonando a los que, aquí dice, soportando unos a otros, eso es de hecho. ¿Entienden? A ver, ¿están conmigo, cierto? Ya. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Eso es de palabras, de hecho. De hecho. Y cuando dice la palabra de amor, enseñando y exhortando, eso es de palabra, de hecho. De palabra. Entonces dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho. Obvio, pues de eso está hablando. ¿Cierto? Está hablando de eso. No está hablando de orar, está hablando de que yo debo perdonar a los hermanos, al que me hace mal. Debo tener un vínculo perfecto con mi hermano, debo tener una comunión, ¿cierto? Eso yo lo obtengo por medio de la naturaleza de Dios, de Jesucristo, siendo circuncidado. Entonces ahí dice, hacerlo todo, ahora sí, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre? Porque yo fui bautizado en esa naturaleza. De eso está hablando. Entonces, cuando yo soy justificado en el nombre del Señor.
2 pasajes más, miren, bueno. Dice aquí en el libro de Romano, al final ni miré el bosquejo. No hagan eso ustedes. Homiléticamente está incorrecto. No. El asunto es que yo se los conté, si no se los he contado, nadie sabría. Diríamos en el buen chileno, pasa piola. ¿Me puede pasar el bosquejo, hermano? ¿Cuál? ¿Ya? Dice aquí, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación, justificados, ¿ven? Hay para los que están, ¿ven? Porque Cristo es el todo y en todo. Y nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Y dice, los que no andan, ¿ven? ¿Entienden? Allá decía, en el cual anduviste en otro tiempo. Tú andas en la carne, es conforme a la carne. Por eso aquí el capítulo 8 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. No se puede porque anda caminando en la carne. Pero allá dice claramente que si ha muerto y ha resucitado en Cristo, anda en vida nueva. Y esa vida nueva es eso. Los que no andan conforme a la carne, sino somos llamados a andar en vida, como vidas espirituales. Y cuando andamos conforme al Espíritu, ¿qué significa eso? Que el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según. No, pues si fuimos circuncidados. Sino según, si es que el Espíritu, por eso que es condicional, ¿ven? Marquen el si es que. Yo puedo andar en el Espíritu si es que el Espíritu está en mí, si no está el Espíritu en mí, yo ando en la carne. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, si no lo tiene. Pero si Cristo está en vosotros, donde Cristo es el todo y en todos, el cuerpo a la verdad está muerto a causa de él, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, más el Espíritu vive a causa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros a la carne no le debemos nada. Porque si vivís conforme a la carne, más si por el Espíritu. O sea, si yo ando en el Espíritu, ¿qué le pasa a la carne? Muere. Es obvio, ¿no? Mientras yo voy hacia arriba, me alejo de abajo. Es evidente que si yo voy dándole mi tiempo y mi vida a las cosas del Señor y no a las de la tierra, obviamente voy a hacer una vida mucho más crecida. Es evidente que si estoy envuelto en mucho más trabajo, yo voy a estar más envuelto en las cosas de la tierra y obviamente voy a estar un poquito más ausente del Señor. Es obvio. ¿Cómo debo solucionar eso? El Señor les dé la salida. Porque alguien me preguntaba en el viaje y me decía de la siguiente manera, ¿por qué Dios le manda a los varones a tener hijos? Y después que tienen hartos hijos, tienen que trabajar para poder alimentar a todos esos hijos. Y no pueden servir al Señor con toda la fuerza que quieren. No sé si aludiendo a algún tipo de injusticia. Puede ser. Una pregunta, Señor, bueno, ¿y por qué esto? Si estamos obedeciendo a una de tus palabras, ¿cómo podríamos hacer lo otro? A lo cual yo le dije que quizás es el tiempo para madurar. Porque uno tiene que aprender a gobernar su casa para poder gobernar la casa de Dios. Si uno tiene el desorden en su casa, no puede. ¿Cómo alguien que está en un estatus de diaconía, en un estatus, vive de pelea en pelea matrimoniales? ¿A quién le va a enseñar? No, pues, ¿dónde es donde se va a aprender? ¿Dónde es que el Señor te va a pulir? Ahí.
en esa situación. Entonces lo que tengo que hacer en este momento es trabajar, por supuesto, pues si tenés que ver tu hijo, pero en esa, trabajar, tienes que aprender a trabajar. ¿Y cuál es tu iglesia principal? Tu familia. No quieras enseñar en los púlpitos, parte por enseñar en tu casa mientras comen. Parten por instruir a tu esposa cuando no puede venir a los cultos por causa de la enfermedad de tus hijos. ¿Por qué le quieres enseñar a toda la iglesia si cuando llegas a la casa y tu mujer estuvo bonito el culto? ¿Lo viste? Sí, qué bueno. ¿Cierto que no? ¿Cierto que sentarte, viste esto, aprendiste esto? ¿Qué entendiste de esto? No, mira, estaba viendo, bueno, ¿se sienta? Ah, bueno, ahí está haciendo mal. Entonces, claro, cuando se para en el púlpito se va a parar con una prestancia diferente, con sus hijos grandes, habiendo hecho el trabajo. Pero hay veces que da tanta gloria estar aquí atrás que parece que todos lo quisieran hacer, hasta los más chiquititos. Y el Señor es el que lo saca. El Señor dice, no, stop, ahora hay que hacer esto. Bien, cada cual en su labor. Tampoco tiene que compungirse de corazón y quedar como bajo. No. Es el Señor, me puso en esta situación y en esta situación yo voy a ser edificado. Porque ¿quién me apartará de su amor? Nadie. Gracias doy por el Señor Jesucristo, que en este momento está usando todas estas situaciones para darme madurez, para luego usarme, porque primero nos tiene que formar. Así que tampoco se trata de una cosa de pena, porque si le da mucha pena capaz que empiece a vender los cabros. Yo le compro dos. ¿Cierto? Claro, como que son los culpables. No, en la vida es así. Hay que criar, hay que formar, para luego venir y después decir, ordenó su casa, y bueno, esté aquí. Amén. Entonces, bueno, aquí lo tiene entonces, hacer morir la carne. El último pasaje que les comentaba está aquí en el libro de Gálatas, que es donde comenzamos, en el capítulo 5. Entonces, viendo y conociendo el uso de la ley, un uso correcto, que la ley para ningún caso está mal, la sabiduría en el juicio para nosotros es la Sagrada Escritura, ¿cierto? La Sagrada Escritura también habla de la circuncisión de Cristo, es decir, no es que tengo que cumplir la ley, no la puede cumplir, pero si ha recibido la circuncisión del Señor, va a amar al Señor con todo su corazón. Y entonces, observen aquí, que yo tengo la ley, pero dice aquí, capítulo 5, pero ahora en el versículo dice 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ven? Porque eso es lo que decía ya, que somos libres. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ven? Eso es lo que partimos hoy día hablando. Ya. Entonces dice aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión. ¿Ven? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Soy libre yo, entonces haz lo que tú quieras. No, pues. No, tampoco es eso. Por eso que yo les comento, uno tiene que mirar la Escritura, el Señor te puede decir una cosa aquí y una cosa acá, diferente. Ese es el motivo por el cual se tergiversa la palabra. Cuando ustedes vean que el día del Señor, y ustedes escuchan, porque el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, y dice así, ¿cierto? Ya, y uno siempre atribuye que dice el día del Señor vendrá, el día que venga el Señor, pero no piensa que el día del Señor es eterno. El día del Señor, el séptimo día, es el día de la eternidad. Entonces piensen que en el día sexto han acontecido hartas cosas. Bastantes cosas, ¿cierto? Israel estaba en Egipto, salió de Egipto, cayó en Babilonia, salió de Babilonia, vino el Señor Jesucristo, nació, le predicó y todo eso. Después se tergiversaron otra vez, la iglesia, Calvino, Arminio, la persecución, la anarquía, no sé qué cosa, todo eso. Gusto, el amor libre, aborto libre, y todas esas cosas han acontecido. ¿Se imagina si alguien le escribiera a usted un librito de toda esa historia? Y le dijera, sí, porque en el día del hombre, qué sé yo, metían a las personas en la iglesia, las torturaban.
Ok. Y después, y en el sexto día vino Calvino. Hay una diferencia como de 400 años. Y en unos años más el presidente dijo aborto libre. Ya han pasado como 1000 años más. Pero está hablando del mismo día, ¿se entiende? Ya, eso es lo que nos pasa a veces en el día séptimo. El Señor está hablando de un evento del día séptimo, pero como Él ve todo el futuro, está hablando de otro evento. Puede estar hablando de los primeros eventos de acá y de repente está hablando del evento final. Entonces, claro, por eso es que cuando la persona lee, cree que está leyendo el día del... ese debe ser. Y uno se imagina más o menos que todo va a acontecer como en un mes, cuando lee la Biblia, el Apocalipsis. Y no se da cuenta de que cuando está leyendo, por ejemplo, acerca de la venida del Señor en las nubes, y está leyendo en Pedro, porque el día del Señor son como 1000 años, en lo cual el fuego pasará y quemándose todo arderá, se está refiriendo al juicio del trono blanco, a la batalla de Gog contra Gog y Magog. Y eso va a acontecer después de la segunda resurrección. Lo otro es la primera resurrección. Pero los dos son el día del Señor. Sí, pues hermano, los dos son el día del Señor. Pues si en el día del Señor van a acontecer esas cosas, no le puedo creer. Sí, es como si un profeta hubiese tenido una visión de un evento y el otro profeta de otro. Y yo que pensé que era como todo tan cronologito así. No. Eso es lo que nos confunde. Por eso es que cuando yo les comentaba, claro, somos salvos por la gracia. Sí, pero lee los otros pasajes también, pues. Somos libres ahora, no tenemos que cumplir la ley. No, pero dice la Escritura, vosotros seréis verdaderamente libres y permaneceréis en mi palabra. ¿Verdad? Sí. Es que yo amo al Señor. Pero el Señor también dice, si me amáis, mi palabra guardará. Así dice, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y alguien me dijo a mí, sí, pero hermano, el mandamiento del Señor Jesús, no el de la ley. Sí, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesús? Primera de Juan lo dice, ¿cierto? El que habemos oído desde el principio. Así dijo, no ha cambiado. ¿Cuál es ese? El amar. Porque el primer mandamiento, el más importante es, amarás al Señor tu Dios. No ha cambiado el Señor. ¿Dónde está el cambio? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Y circuncidará Jehová tu corazón para que le ames. El mandamiento es el mismo. Y dice aquí, versículo 14, y aquí terminamos, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo. ¿Y cómo puedo amar yo a mi prójimo? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor circuncida el corazón, nos bautiza en su naturaleza para que nosotros podamos amar con el amor de Él. Porque nosotros no podemos amar, porque nosotros no tenemos amor. Entonces ahí lo tiene. Y continúa, ustedes lo pueden leer claramente, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, las peleas que hay entre la iglesia, dice, mirad que también nos consumáis unos a otros. Digo, pues andad, y entonces no satisfaga los deseos de la carne. Cuando uno anda en el Espíritu, ¿ven? Cuando uno busca las cosas del Señor por sobre todas las cosas. Pero si la Champions es más importante que leer la Escritura, es 1 hora y media. 1 hora y media, que los tiene así, no van ni al baño. Esperan los 15 de gate para ir al baño, pero no van al baño. Ojalá estudiáramos a veces así. Ojalá la 1 hora y media que dura el tema, estuviéramos así. Pero a veces el computador que aprendí, el pastor Raúl está hablando solo. Analícenlo. ¿Cuándo va a cambiar nuestra vida así? Entonces, si vamos a andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne.
El hermano no quiere que hagamos la Champions. Es un ejemplo nomás. Es un ejemplo. Yo no la veo en todo caso. No me interesa. No tengo interés en esas cosas. Alguna vez lo tuve. No me importa. No tengo, pero ni la menor intención de verlo, ni me importa si hacen 2 goles. No estoy ni ahí. No me interesa. Tengo cosas más importantes en que pensar. ¿Qué es? Andar en el Espíritu. Y dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿ven? No estás bajo la ley, estás sobre la ley. ¿Cierto? Porque Cristo cumple la ley. Y si yo ando en el Espíritu, es porque el Señor mora en mí, porque eso es lo que decía. Y si el Espíritu de Cristo mora, y yo ando en el Espíritu de Cristo, ando sobre la ley, porque Él cumple la ley. Amén. Que espero que se haya podido entender entre caer entre lo que es la ley y lo que es legalismo. ¿Cierto? Y lo que verdaderamente es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una palabra, ni es un eslogan de la iglesia. Un eslogan que aquí estamos bajo la gracia. La iglesia de los días de la gracia, no, nada de eso. Las doctrinas de la gracia, no, nada de eso. La gracia es Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que Dios, no es ningún eslogan, es algo real. Él lo da en los corazones y Jesucristo cumple esa ley en nosotros, porque nos da una nueva vida. Y una de esa nueva vida, que es a la que nosotros moremos a los deseos carnales por medio del bautismo, morimos a los deseos carnales porque somos circuncidados en el corazón. Entonces ya cuando el corazón se circuncida, ya no me importa si gana el Wander o no. Porque el corazón está circuncidado, no tiene esos sentimientos, no tiene esas atracciones, no le importa. Sino que el corazón circuncidado pone las miras en las cosas de arriba. Entonces anda en el Espíritu, anda todo el tiempo pensando, ¿cómo llego allá? El Señor dijo así lo hacemos. Pero si el corazón tiene anhelos todavía, va a tener esos anhelos. Y va a estar desesperado. Por lo que sea, puede ser por el fútbol, por el automovilismo, por lo que sea. Por los juegos, por lo que sea. A lo que yo soy capaz de darle todo. Bueno, eso es carnal. Cuando se circuncida el corazón, yo no tengo apego por esas cosas. Si lo hace así humanamente y dice no lo veo más, no resulta. No resulta. Tiene que haber una circuncisión real del corazón, para que saque todos los apegos que tienen el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos esos apegos fuera, ya no nos importa. Solo nos interesa todo aquello que me pueda edificar. Y lo que no me edifica, no tiene valor. Les vuelvo a repetir, no es ninguna obligación que usted haga, solamente le estoy hablando la verdad. Eso es una circuncisión. Si yo amo al Señor, todo lo demás se cae a tierra, todo lo demás no importa para nada. No interesa. Ni mi carrera universitaria, son muchas cosas. Ni mi carrera universitaria, ni mis proyectos, nada de eso, no interesa nada. Solamente mi corazón tiene vista para mirar hacia arriba, donde está Cristo sentado. Y entonces, mientras yo camino hacia allá, obviamente todo lo de atrás que va pasando, va quedando atrás. Que el Señor nos ayude, amén. Puestos en pie, amados hermanos. Gracias, amado Señor. Padre, si hay errores, Señor, a través de la Sagrada Escritura, tú limpia nuestras vidas, Señor.
Enséñanos, Señor, que la ley o el Antiguo Testamento no es algo que está pasado de moda, Señor, sino que es algo, Señor, que nos ayuda en el juicio, nos ayuda a conocer. También la Escritura testifica aquellas cosas que el pueblo hizo mal, para no volverlas a hacer mal. Para no codiciar las cosas que se han sido codiciadas, para estar advertidos, Señor. Ninguno de los consejos es de desechar, Señor. Tal como lo escribiste en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para que al final el hombre de Dios sea perfecto. Señor, ese es el trabajo que debemos hacer como iglesia, el trabajo que debemos poner como primero, como primordial. Conocerte a ti, el ser formados a tu imagen, Señor. Padre, circuncida nuestro corazón con aquella espada que tenía ese varón, Señor, que estaba frente, Señor, a Josué. Al cual Josué se arrodilló y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, tener tan presente cuál es tu propósito para nuestras vidas. Para no errar, Señor, para no ir en pos de cosas que no aprovechan. Enséñanos, Señor, a que la ley es muy buena si se usa legítimamente. A no extraer de la ley formas o maneras o estructuras o doctrinas sin hechos, Señor, solo una forma, sin testimonio, como nos has advertido a través de la iglesia pasada, en la cual quizás incluso nosotros hemos caído en solo enseñar algo que no hacemos, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. Padre, gracias por la gracia que es tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, el cual atrae por naturaleza nuestra vida a esa leche, sin adulterar, sin sacar ni quitar de ella, para convertirnos en vidas maduras, para alumbrar el andar por lo que debemos hacer, para apartarnos de una mala generación. Señor, ayúdanos, Señor. Circuncida nuestro corazón, Padre. Circuncida nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.